Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Muy bien, vamos a leer. Síganme con sus ojos, yo leo para ustedes de los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oramos, hermano. Padre, ruego, Señor, que usted obre. Ruego, Señor, que usted sea el que hable, que yo sea solamente un instrumento en sus manos. Padre, yo reconozco que no soy capaz para predicar su palabra, Señor. Yo suplico, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en cada corazón. Y Padre, si aquí hay alguna persona que aún no ha nacido de nuevo, que aún no ha tenido ese encuentro personal con usted, Señor, que el Espíritu Santo esté reprendiendo la obra de Satanás, porque el trabajo de él es cegar el entendimiento. El trabajo de él, Señor, es poner la incredulidad en el corazón. Y suplico, Señor, que usted obre, que reprenda al demonio, que saque toda obra de Satanás y que purifique los pensamientos de cada persona, para que las personas que aquí están, que aún están perdidas, Señor, vengan a ser salvos y que vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esta palabra, Señor, que les llegue, que toque, que llegue hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Y que a usted sea la honra y la gloria, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Me llama mucho la atención el versículo 3 y 4, que dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está encubierto. Y está encubierto entre los que se pierden. Entre los que se pierden está encubierto. A la razón por la cual el evangelio del Señor Jesucristo, cuando es predicado y continúa encubierto, es porque Satanás, el Dios de este siglo, cega o cegó el entendimiento de los incrédulos. Y la incredulidad pues viene por Satanás, y la decisión también usted puede tomarla. Usted puede decir: Señor, yo no quiero ser incrédulo. Yo no quiero que Satanás cegue mi entendimiento. Usted puede pedirle al Señor hoy en esta mañana, si usted no ha nacido de nuevo, que el Señor haga la obra en su corazón. Porque el fin de una persona que se pierde, que continúa cegado por Satanás, el propósito de Satanás es llevar a las personas al infierno, al lago de fuego. Él sabe que él va para allá. Él no tiene vuelta de hoja. Él está perdido eternamente y él lo sabe, pero él quiere llevar a más personas todo lo que le sea posible. Y tú puedes tomar la decisión hoy, aquí en esta mañana, si te quieres ir con Satanás al lago de fuego o quieres irte con el Señor Jesucristo a su reino que él ha preparado
para todos los que le amamos, los que le hemos creído en Él y que le hemos aceptado y que hemos nacido de nuevo. Amén. Tú decides, tú tomas la decisión. En el versículo 1 dice la palabra de Dios, por lo cual, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del apóstol Pablo es la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es glorioso. La palabra de Dios dice que el Evangelio es glorioso. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, según el glorioso Evangelio. El glorioso Evangelio. ¿Por qué es glorioso? Porque es poder de Dios para salvación. Amén. Es el poder de Dios enviado para salvación. Y lo tenemos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. El diablo se opone y se levanta con todas sus fuerzas, con coraje, para que el Evangelio no sea predicado. Es glorioso, y dice la palabra de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Qué bendición al apóstol Pablo. Dios, el Señor Jesucristo, se le apareció, vio esa luz, lo llamó y lo envió a que predicase el Evangelio. Que Dios nos dé la oportunidad y ese privilegio de predicar el Evangelio así como Dios manda. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de las almas. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Nosotros necesitamos la fortaleza de Dios, Amén. la sabiduría de Dios para predicar el Evangelio. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo prometió que estaría aquí, hermano. Amén. Aquí está el Señor. Podemos y tenemos la libertad de decirle, Señor, fortaléceme. Yo quiero predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque me tuvo por fiel. Y el apóstol Pablo dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia. O sea, si el apóstol Pablo, habiendo sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, el Señor le dio ese privilegio, nosotros no hemos matado a nadie, ni éramos perseguidores de la iglesia del Señor Jesucristo, aunque a veces pues hablábamos en contra, pero no tanto como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un guerrero en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Más sin embargo, el Señor lo levantó y lo puso, y él se esforzó a predicar el Evangelio. Dice, poniéndome en el ministerio. O sea que ese ministerio, hermanos, es la predicación del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles y muchos otros dieron sus vidas. Ellos dieron sus vidas por predicar el Evangelio, por causa de predicar el Evangelio. Fueron echados a los leones, fueron torturados, fueron muertos, y hoy en nuestros días aún muere gente por predicar el Evangelio. Aquí no, pero en otros países sí. El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino precisamente para eso, para derramar su sangre, morir por los pecados de todos nosotros. Él dio su vida para rescatarnos a nosotros del infierno. Hermanos, el diablo, el que odia las almas, odia a Dios y odia las almas, el propósito de él es llevar todo lo más que se pueda al lago de fuego, al infierno, a donde él va. Al infierno y luego al lago de fuego. Pero el Señor Jesucristo vino para que nosotros podamos ser libertados de la garra de Satanás y podamos ir al cielo. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Ahora, hay solo un Evangelio, solo uno. La palabra de Dios dice que hay solo un Evangelio, pero hay muchos que lo pervierten, o hay algunos que lo pervierten. Dice en Gálatas 1:7 y 8, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta oposición? ¿Y por qué tanta lucha con pervertir el Evangelio? Porque el diablo se opone a muerte, hermanos. El diablo es el que se opone. Dice la palabra de Dios, y hay una maldición para aquellos que pervierten el Evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema o sea maldito.
debe de ser muy, muy importante el predicar el Evangelio. Para nosotros lo es muy importante y debe de serlo para nosotros, hermanos. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y nosotros todos somos pecadores. Y por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo podemos ser salvos. Y los que somos salvos y tenemos la seguridad que vamos al cielo. Pero si aquí hay alguna persona que aún no es salvo, Jesucristo está aquí. Amén. Y quiere salvar tu alma. Amén. Dice, el saber que todos somos pecadores es parte del Evangelio. Saber que somos pecadores es parte del Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Amén. La persona tiene que saber, debemos de saber que somos pecadores, porque si no hay convicción de pecado, pues ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué necesitamos un Salvador? Y si no venimos al Salvador, pues morimos en nuestro pecado. Nuestro fin será o sería el lago de fuego. Si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Para qué me voy a arrepentir o de qué me voy a arrepentir? La persona necesitamos saber que somos pecadores. Amén. Y que el pecado nos lleva al infierno. Todos somos pecadores. Amén. La diferencia está que unos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ese pecado fue cubierto por la sangre de Cristo. Y otras personas, el pecado aún no ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Cuando el pecado fue cubierto por la sangre de Cristo, en los que ya ha sido cubierto, el Señor nos limpia, nos purifica, nos salva, nos da el Espíritu Santo y nos hace nuevas criaturas. Amén. Hay un nuevo deseo, un nuevo pensamiento, hay cambios de prioridades. Amén. La prioridad para el cristiano es Jesucristo, es su palabra, es el reino de los cielos. Amén. Es cierto que estamos en este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas otras cosas, pero la prioridad nuestra es el reino de los cielos, es el Señor Jesucristo, su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque para allá vamos, hermano. Esto es pasajero. Amén. Todo lo que aquí vemos es pasajero. Todo esto va a pasar. La tierra, los cielos, todo va a pasar. Pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre, dice la palabra de Dios. Así de que si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Así que parte del Evangelio es anunciar que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte y la muerte es el infierno. Y que para ser salvos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, pedir perdón de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así de que si tú no te has arrepentido, te recomiendo que te arrepientas de tus pecados y cree al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos por favor a Mateo, hermanos. Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 12, bueno, vamos a leer el 11 también. Dice, cuando vieron esto los fariseos, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y está hablando no de enfermedad física, está hablando de la enfermedad del alma. La enfermedad del alma es el pecado. Dice, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y todos somos pecadores. Qué bueno es el Señor Jesucristo, hermanos. Bueno es nuestro Dios. En el capítulo 4... versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hermanos, este mundo está en tinieblas. Dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es Satanás.
Este mundo está en tinieblas, hermanos, y causa dolor, causa tristeza cuando vemos a personas, hermanos, que están tan enfocados, tan hundidos en las cosas de este mundo, la televisión, el cine. Y no estoy hablando de televisión, de ver cosas que edifican, porque se pueden ver cosas que edifican en la televisión. Pero hay cosas, hermanos, que, mire, hermano, yo he estado en partes donde se siente algo tan feo, hermanos, una presencia tan horrible de lo que están viendo en la televisión. Y no hay ninguno de los que están aquí, ¿no? Decir, ¿cuándo llegó el pastor a la casa? Nadie de los que están aquí. Por cierto, son personas que no vienen a la iglesia, pero o vienen muy de lejos en lejos. Pero hermanos, se siente algo tan feo y me da mucha tristeza por los niños, porque a veces los niños están ahí así viendo esas cosas, hermano, y se siente un poder diabólico ahí, hermano, tan horrible. Y se les ha dicho, se les dice a veces y no entienden, hermano, no entienden. ¿Por qué? Porque el Satanás, hermano, Satanás se encarga de cegar el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y da tristeza porque uno puede ver que estas personas están engañadas y que el diablo los tiene atados y que el propósito del diablo es llevarlos al infierno, al lago de fuego por toda la eternidad, donde no hay salida. Pero las personas no lo pueden ver, no se pueden dar cuenta, aunque uno se los diga. Y claro, Dios es el que lo hará en su momento y Dios tenga misericordia. Pero también sabemos que muchas personas se van al infierno, y la gran mayoría, porque el camino es ancho el que lleva a la perdición y es angosto el que lleva a la vida eterna. La puerta es angosta, el camino es angosto y son pocos los que entran por ella. Y la puerta ancha y el camino ancho dice que son muchos los que entran por esa puerta y son muchos los que van por ese camino. Espero que no seas tú. Dice en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La luz es Jesucristo, la luz es su palabra. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario el arrepentimiento. Es de gran necesidad que se anuncie el Evangelio. Mateo 24, por favor, hermanos. Versículo 14, dice en versículo 14 de Mateo 24, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, cuánta necesidad, cuán necesario, cuán importante es que el evangelio del Señor Jesucristo sea predicado. Desafortunadamente, hermanos, y es triste, pero muchas iglesias, hermanos, lo que menos se predica es el evangelio del Señor Jesucristo. Están tan emocionados, tan llenos de otras cosas, de actividades y de cuantas cosas, pero no se predica el evangelio del Señor Jesucristo. Formando a la gente para recoger ofrendas, para recoger mucho dinero, de 1,000, de 100, de 50, fórmense aquí, pero el evangelio es lo que el Señor Jesucristo nos encomendó que predicásemos, hermanos. La primera predicación del apóstol Pedro, cuando ellos se compungieron de corazón, el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos. No les dijo, a ver, ok, esto ya se puso bueno, fórmense aquí los de 1,000, los de 100, los de 50, los de 20, vamos a recoger una buena ofrenda aquí. No les dijo arrepentíos, hermano, y no nos gusta que nos digan arrepiéntete. ¿Cierto? Pero el apóstol Pedro dijo arrepentíos. Amén. Estas gentes cuando al escuchar la predicación se compungieron de corazón y ellos dijeron, ¿qué haremos, varones? ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse. Amén. Porque si no se arrepienten, no lo dijo eso, pero esto lo digo yo, el final será el lago de fuego, el infierno, porque está en la Escritura. El apóstol Pedro no lo dijo en ese momento, pero lo dijo en otras ocasiones, y el Señor Jesucristo lo dijo, y está a través de las Escrituras. La necesidad, hermanos, del arrepentimiento, la necesidad de que el Evangelio del Señor Jesucristo sea anunciado. El Evangelio es anunciar que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados.
por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Y es poder de Dios para salvación. Quiero llevarlos allá a Romanos, por favor, hermanos. Romanos capítulo 1. Versículo 16 dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio. A veces, hermanos, mire, nosotros no nos avergonzamos de predicar el evangelio, pero necesitamos la sabiduría de Dios para predicar el evangelio. No es que nos dé vergüenza de hablar de Cristo, pero necesitamos la sabiduría de Dios para predicar el evangelio. No hablar nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos. Predicar el evangelio. Jesucristo le ama a las personas. Jesucristo murió por las personas. Jesucristo resucitó con poder y con gloria. Pero todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de los pecados y aceptar a Jesucristo o aceptar el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario creer al evangelio, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es necesario creerlo y obedecerlo. En Romanos capítulo 10, versículo 16: mas no todos obedecieron. Es necesario obedecerlo, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es necesario creerlo, es necesario obedecerlo, hermanos. Es necesario predicarlo. Es necesario predicar el evangelio. Hermano, que se nos quede esto grabado. Es necesario predicar el evangelio de Cristo. Versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Desde qué está hablando? Del evangelio. El oír el evangelio, oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15, veamos cuán importante es, hermanos, el evangelio. Versículos 19 y 20 dice la palabra de Dios: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice el apóstol: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Es necesario predicar el evangelio, hermanos. Es de suma importancia predicar el evangelio. Muy importante, 1 Corintios 1:17. Dice el versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino con la sabiduría de Dios. Qué importante, hermanos, es hablar del evangelio. Qué importante. En el capítulo 4, versículo 15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. El evangelio, hermanos, es lo que nos da el nuevo nacimiento, claro, por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo, por el arrepentimiento, por creer en el Señor Jesucristo, pero es a través del evangelio. Porque si no se predica el evangelio, pues ¿cómo vamos a saber de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si no se predica el evangelio, ¿cómo vamos a saber que somos pecadores? Yo me di cuenta de esas cosas cuando se me predicó el evangelio. Yo acepté al Señor Jesucristo cuando se me predicó el evangelio. Yo tuve el nuevo nacimiento cuando se me predicó el evangelio. El Espíritu Santo vino a morar en mi vida cuando se me predicó el evangelio.
Fui salvo de ir al infierno cuando se me predicó el Evangelio. Ahora voy al cielo porque se me predicó el Evangelio. Fui engendrado por el Señor Jesucristo porque se me predicó el Evangelio. Cuán importante es, hermanos, predicar el Evangelio de Cristo. Por eso el diablo se opone con firmeza. Por eso el diablo se opone con firmeza, porque a través del Evangelio las almas son transformadas, son renacidas, vienen a nacer en Cristo Jesús. Las almas perdidas que están en las garras de Satanás vienen a ser trasladadas al reino de Jesucristo por el poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, la misericordia de Dios, hermano, por la misericordia de Dios. Y al final del verso dice, no desmayamos, no perdemos el ánimo. ¿Cuántas veces nos desanimamos, hermano, nosotros? Nos desanimamos, ¿verdad? No, eso la gente no va a creer, la gente no va a querer. Ya se les ha dicho y no quieren entender. Pues no importa, sigamos predicando el Evangelio, hermanos. Sigamos predicando el Evangelio. Dice la palabra de Dios aquí, no desmayamos, no nos desanimamos, no dejamos de hacerlo, no perdemos el ánimo. El diablo pone el desánimo, hermanos. El diablo es el que nos lleva a desmayar, a desanimarnos. Pues tenemos que seguir, tenemos que saber que es el diablo que nos pone el desánimo. Y tenemos que decir, Señor, en el nombre de Jesucristo, tengo que seguir predicando el Evangelio. Versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es bien importante la santificación en nosotros, hermanos. La santificación para que Dios nos use con poder y con gloria. Apartarnos de aquellas cosas que no sirven para nada. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, o sea, no agregándole, no quitándole la palabra del Señor, porque ella tiene poder para salvación, hermanos. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El mismo apóstol Pablo dice a los de Tesalónica que cuando ellos recibieron el Evangelio, se convirtieron de los ídolos a Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses, hermanos, por favor. En el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4, hermanos, por favor, hasta el 10. Dice, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, aquí tenemos la palabra evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Note usted, hermano, que dice no llegó solamente con palabras, sino con el testimonio en sus vidas. O sea, la vida del apóstol Pablo confirmando lo que él predicaba. Con el testimonio de él, con su propio testimonio. Vuelvo a leer. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, ellos viviendo la vida que predicaban. Es importante, hermanos. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo las palabras en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Un cambio de vida, hermanos. Un cambio de vida del apóstol Pablo que llegó a predicarles, una vida cambiada, y el poder del Evangelio transformó la vida de estas personas. Amén. Ahora, que el apóstol Pablo haya hecho señales ahí, no lo dudo, que haya habido sanidades, que haya hecho
cosas sobrenaturales por el poder del Espíritu Santo, puede haber sido. Pero lo que se está refiriendo aquí es de una vida transformada, una vida cambiada por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Dice, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estas personas, como hubo un cambio, estas personas fueron de testimonio a las personas de los alrededores. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué importante es, hermano. Y todo eso fue por el poder del Evangelio. Porque estas personas recibieron el Evangelio. Cuando recibieron el Evangelio, recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y hubo una vida cambiada, una vida transformada. Hoy en día, hermanos, escasea eso. Escasea eso. Bueno, yo soy cristiano, amén. Recibí a Cristo, me bauticé, soy cristiano, pero no hubo cambio de vida. Y todo eso, hermano, está trayendo apostasía. Pero bueno, a nosotros nos importa más que usted ponga su ofrenda, ponga el diezmo, y no importa, se convirtió o no se convirtió, usted traiga su diezmo y listo. Y luego se muere el pastor y se mueren los miembros y todo el mundo al infierno. Pero con mucho dinero en la cuenta bancaria, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios es la salvación de mi alma y de tu alma. Para eso Jesucristo vino, para eso murió en la cruz del Calvario, para eso derramó su sangre preciosa, para eso nos dejó su palabra, para eso envió a sus apóstoles con el poder del Espíritu Santo en sus vidas, para predicar el Evangelio, para que las almas se arrepientan, sean salvas. Amén. Y no vayamos al infierno, sino al cielo. Ese es el punto principal. Hoy hay muchos falsos maestros que están enseñando un montón de cosas salidas de la verdad del Evangelio, porque las personas se han enfocado en otras cosas y no en predicar el Evangelio. Es bueno ayudar a las personas, es bueno hacer caridades, pero primeramente hay que predicarles el Evangelio. El Señor Jesucristo andaba predicando el Evangelio y cuando había multitudes y la gente tenía hambre, decía, bueno, hay que darles de comer ahora, está muy lejos para que se regresen, vamos a darles de comer. Pero no decía, vénganse, les voy a dar de comer y no les predico la palabra. No, primero les predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque es más importante la salvación del alma que el alimento físico. Porque la salvación del alma, sin la salvación del alma, las personas se van al infierno, al lago de fuego. Y es eterno, y es terrible, es horrible, es un tormento horrible, eterno. Pero si nos morimos de hambre y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos vamos con el Señor, nos vamos al cielo, hermanos. No es bonito morir de hambre, ¿verdad? Pero si tenemos a Cristo en el corazón, nos vamos al cielo. Pero bien saciados y morir sin Cristo es terrible. Es terrible. Sería horrible. Así es de que es más importante el Evangelio. Dice, versículo 9, lo vuelvo a leer, hermanos, y el 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, el Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios es bueno. Regresamos a 2 Corintios, hermanos, por favor. En el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Y dile, Señor, no permitas que el diablo encubra el evangelio de mi corazón. Entre los que se pierden está encubierto, porque si el evangelio está encubierto a ti y no te ha resplandecido la luz de Cristo, estás en camino al infierno. Dice,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se refiere a Satanás. Satanás para eso vino, para matar, hurtar y destruir, que el Señor lo reprenda. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando las personas están en esa condición, están en camino al infierno. Si tuvieran un poquito de lucidez, caerían de rodillas aquí en este mismo momento y dirían: Señor, perdóname, sálvame, Señor. Porque la vida es de Dios, la vida no es de nosotros. Nosotros no podemos decir: yo voy a durar 100 años, voy a durar 80 años. Vamos a durar hasta donde Dios nos permita vivir. Y no sabemos cuándo la vida se termina o cuándo Dios nos quita la vida, porque Él es el que nos la dio. Y Él nos la puede quitar en el momento que Él tenga establecido. Y si te la quita en este momento y estás sin Cristo, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Dice la palabra de Dios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si el evangelio está encubierto, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Amén. Y el que se encarga de todo eso es Satanás, para que la luz de Cristo no le resplandezca. La luz de Cristo entra por el evangelio de Cristo. ¿Sí me están poniendo atención? Amén. Vamos a Hechos, hermanos, por favor, Hechos capítulo 26. ¿Cuántas personas habrá en este momento en el infierno que estuvieron en una iglesia así como estamos nosotros aquí? Aún pastores y evangelistas que estuvieron en un templo, estuvieron en un púlpito y están ahorita en el infierno. Y te puedo asegurar que están gritando y llorando, desesperados, como locos o locamente desesperados, no sé cómo expresarlo, que quisieran un momentito. ¿Alguna vez te ha pasado que cometes un error grave o un error grande y quisieras devolver el tiempo y decir: ¿por qué hice esto? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Imagínate estar en el infierno, haber estado en una iglesia, aún haber sido pastor o evangelista y estar en el infierno. Quisieran desesperadamente tener una oportunidad más y ya no la tienen. Pero tú la tienes en este momento, tú tienes la oportunidad aquí. No la menosprecies, no la desprecies, la oportunidad que Dios te está dando. Porque no sabemos, mañana puede ser demasiado tarde. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 26. Dice en el versículo 15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Te envío a qué? A que prediques el evangelio, para que abras sus ojos. ¿Con qué? Con el evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, con la predicación del evangelio, y de la potestad de Satanás a Dios, a través del poder del evangelio, para que reciban por la fe. ¿Por la fe en qué? En la palabra de Dios, en el evangelio, que es en mí, dice el Señor Jesucristo, en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesucristo vino a anunciar el evangelio. Amén. El evangelio es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Derramó su sangre preciosa
murió, fue sepultado, pero resucitó con poder y con gloria. Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y Él prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Por lo tanto te digo que aquí está el Señor Jesucristo. Y Él nos ama y Él quiere la salvación de nosotros. No quiere que nadie perezca. Termino ahí en el versículo 5 y 6 de 2 de Corintios. En el capítulo 4 dice, leemos el 5 y el 6, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, no me he predicado a mí, he predicado de Jesucristo, de la salvación en Cristo Jesús, sino a Jesucristo como Señor. Él es el Señor. Y no solamente Señor, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y que le retumben los oídos a Satanás, porque el Señor Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Al Señor Jesucristo sea la honra. Amén. Y sea la gloria. Amén. Si tú quieres venir al altar en este momento, puedes venir al altar y decir: Señor, yo necesito la salvación de mi alma. Habrá alguien que quiera venir y decir: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te necesito, no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. ¿Serás tú esa persona? Tú lo decides. Padre, venimos delante de su presencia, Señor. Estamos, Señor, en su presencia porque usted prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría usted, Señor. Por lo tanto, lo creemos que aquí está usted, Señor. Y usted conoce cada corazón, usted conoce cada alma, Señor. Ruego, Padre, por la salvación de aquellas personas que aún no han sido salvas, Señor. Tal vez, Padre, no hay personas que se decidan a venir, aunque saben que tienen la necesidad. Pero, Señor, usted los conoce, y donde están ahí en su lugar, Padre, usted toque sus corazones. A usted le damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.